Bien. Entonces, eh, nada más en relación a ti, Esme, mm, Ajá, ya viste las observaciones que te hice, ¿no? sí, Entonces, más interés en ese sentido, ¿no? Yo espero más de ti. sí. Es que no me alcanzó el tiempo, de hecho también lo entregué como 3, 4 minutos después y ya no me alcanzó el tiempo para completar la última parte. Usted complétela. O sea, no importa que pase el tiempo, no pasa nada. Pues yo tomaré otro criterio, ¿no? Pero de todas maneras, complétela. Bueno, ¿Sí? Y yo te decía que sí, espero mucho más de ti, ¿eh? Si no, cuando te vea te voy a colgar del pino que está allá afuera de la escuela. No sé si es pino nogal o eucalipto. ¿Sí? Carlos, ¿viste tu evaluación? No, apenas lo estoy checando. Ay, Dios mío. Yo que me duermo hasta las 5 de la mañana para mandárselas y no las des. Chéquela, por favor, porque es importante y las observaciones que le hago ahí. ¿Eh? Anayeli, buen día. Buenos días, profe. ¿Viste tu evaluación? Sí, ¿Sí? ¿Y sí, lo que te puse de observaciones también? sí, también. Bueno, entonces, este, por ahí yo creo que yo no tengo nada pendiente contigo. ¿Eh? Va muy bien las cosas. Sí, gracias. Entonces, seguir con el interés de, de sus materias. Eso hay que no bajar el ritmo aún en las condiciones en que estamos. A veces uno sí se siente medio extraño, necesita verlos, necesita dialogar quizá un poco más en lo personal. En mi caso, yo sí, me gustaría dialogar en ocasiones un poco más en lo personal con algunos de ustedes, ¿sí? Dado que por esta vía, pues uno hace algún comentario y hasta ahí, ¿no? Pero a veces yo creo que hay cosas más personales que hay que hablarlas para que ustedes se sientan más apoyados por parte de nosotros. ¿No? Comprendemos algunas cosas, pero es importante el redoblar esfuerzos. ¿Sale? Entonces ya no se nos están uniendo otras personas, nada más estás Anayeli, Carlos, Esme y Itzel. Entonces voy a dar paso ya al, al tema del día de hoy, porque es bastante extenso. ¿Ok? Bueno, hay que se nos vayan uniendo los demás. Los objetivos del día de hoy es describir, ya vimos retroalimentar, pero sobre todo en la retroalimentación, sí, algo que me parece importante es cuando yo les hago mención de desarrolla en las preguntas, ¿no? De evaluación. Y le pongo desarrolla el tema, es desarrollar el tema. ¿Eh? Desarrollar el tema no es únicamente el definir. Por eso, fíjense muy bien cómo cuando uno hace una evaluación, se fija uno primero en el objetivo. Si en el objetivo es definir, pues nada más a la hora de la evaluación lo que uno les va a pedir es que definan. Pero en este caso donde yo les digo describir, entonces es eh, el tratar el tema, desglosarlo, ¿no? Así, desmenuzarlo, ¿ok? Entonces, esto es importante en relación a la evaluación. Alma, buenos días. ¿Ya viste tu evaluación? Hola, maestro, buenos días. Buenos días. Sí, ya la vi, maestro. Sí, Bueno, muchísimas gracias. Y sí, vi ahí que me marcó eso, como usted dice, no ajá. leemos bien, entonces no leí bien y me faltó esa parte.
Sí. Monse, también buenos días. Buenos días, maestro. Luego me voy a comer, yo les hablaba a los muchachos que me voy a comer un pollito con algunas de ustedes, ¿eh? O algunos de ustedes también, porque quiero, por ahí tratarles algunos puntos, ojalá y las condiciones cambien, pero espero mucho más, ¿eh? Mucho más de sus resultados, mucho más de ustedes, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Bueno, el tercer objetivo de esta clase es describir los problemas académicos del adolescente y el sistema educativo. Y el cuarto, describir los problemas emocionales del adolescente y el sistema educativo. Entonces, se va a terminar, cuando termine esta sesión, nuevamente nos enlazamos en la siguiente a las 9 y continuamos viendo el tema. ¿Ok? Entonces, hacemos ya el inicio de la presentación del día de hoy. Duda, maestro. ¿Nos conectamos hasta las 9 o luego en cuanto acabe esta? A las 9, porque mira, sí he visto que aquí yo he tenido alguna dificultad en un momento dado, cuando me enlazo inmediatamente, ¿sí? En relación a bajar la grabación. Luego Ok. me la manda la nube, el Zoom, no sé qué pase con eso, ¿no? Y también a nivel administrativo, no sé, pues las indicaciones que nos dio la persona que cuida el hecho de las clases, como que pide evidencias, ¿no? ¿Sí? Sí. Y bueno, ese es un punto aparte, que en mi opinión, bueno, a lo mejor no valdría tanto, pero es lo que nos pide. Ok, entonces vamos a iniciar, porque el día de hoy entonces tenemos tres elementos básicos: el sistema educativo como tal, ¿sí? Aquí en México. Luego tenemos el adolescente dentro de la problemática que presentan en su rendimiento académico, y entonces cuáles son las fuentes o orígenes, la etiología, ¿no?, de esos problemas. La etiología significa esta palabra, si la han escuchado, ¿no? ¿Qué significará? Etiología. ¿Sí la conocían, Anayeli? Sí, profe, sí, ya me habían mencionado acerca de ella, pero no recuerdo Ok. ahorita. La etiología es el origen en este caso del problema, ¿no? En medicina, la etiología es el origen de la enfermedad. Aquí entonces el origen de esos problemas de bajo rendimiento académico en el adolescente, pues vamos a descubrirlo. La Organización Mundial de la Salud ubica a la etapa de la adolescencia entre el rango de los 10 a los 19 años de edad, ¿sí? Entonces estamos hablando de que estamos con alumnos desde la primaria, nivel primaria, ¿sí?, hasta los que están iniciando la universidad en general, ¿no? En promedio. Vamos a ver algunos aspectos nada más sencillos, pero importantes sobre la adolescencia. Sencillo no significa que no tenga profundidad, sino todo lo contrario. A veces, eh, cuando estamos tratando el tema de la adolescencia, nos quedamos cortos en visualizar esta etapa de la vida, muy importante, por cierto. Según Erickson, Erik Erikson es un neopsicoanalista que a mí me encanta cómo visualiza las etapas de la vida de la persona. Las va dividiendo desde la infancia hasta la madurez, y nos va proponiendo ahí algunos elementos de análisis donde tiene la persona la oportunidad de ir construyendo, sumando logros importantes, y por lo tanto, pues afianzar y desarrollar su personalidad. Y también, pues, la otra parte, ¿qué pasa si no lo logras? Entonces presentarás
dificultades, pero también él dice que no importa la etapa que te encuentres de la vida, siempre tendrás la oportunidad de poder atender aquellas deficiencias y carencias que presentaste o que tuviste en el pasado. Entonces, Erickson argumentó que el desarrollo del yo es un proceso de toda la vida. Se construye el yo a lo largo de la vida. Cada etapa incluye una crisis y crisis, vamos a entender la palabra crisis, ¿no? No es en el término de catástrofe, ¿no? En el concepto que él lo maneja, sino crisis la maneja más en el término de la cultura oriental, de una oportunidad. Es un área de oportunidad. Entonces, cada etapa incluye la oportunidad en la personalidad. Se especializó en estudiar los niños y adolescentes, ha desarrollado todo un sistema de interpretación de la personalidad alrededor del concepto de crisis de identidad. Esto es medular en él, crisis de identidad. Por lo que todo ser humano atraviesa en sus diferentes fases que debe ser resuelta satisfactoriamente para un desarrollo sano del yo. Entonces, vamos a ver, crisis ya la entendimos, ¿no? Es una oportunidad. Y vamos a ver también el sentido de identidad. ¿Qué es el sentido de identidad según Erickson? Es el sentimiento de continuidad y mismicidad. Muy interesante. Sentimiento de continuidad y mismicidad. O sea, visualiza una dinámica en la formación del yo, del fortalecimiento de la personalidad. Entonces, esta es la continuidad. Cada una de las etapas de la vida que va pasando la persona. Hay personas que pasan por la vida, y no van formando y no se van construyendo en esas áreas de oportunidad. Pero hay otras que sí van asumiendo esas oportunidades y por lo tanto van sumando a su vida. Entonces, esa es la continuidad, cada una de las etapas de la vida. Y el sentimiento de mismicidad es, estoy siendo yo. O sea, en cada una de las etapas, la persona entonces va adquiriendo seguridad y confianza en que en él mismo, en sus herramientas para la vida, en la seguridad y que tiene hacia los demás, ¿no? En construir, por ejemplo, un trabajo colaborativo, etcétera. Pero no se pierde. Entonces, sigue construyéndose en ese sentimiento del ser yo, ¿no? Hasta el punto de la etapa madura donde pues llegará la persona de decir, la autorrealización, la satisfacción de haber logrado, caminado, construido, compartido. Cada etapa requiere que se equilibre un rasgo positivo con un negativo. Por ejemplo, seguridad, ¿no? En la primera etapa, seguridad. ¿Cuál es lo contrario? La inseguridad. Confianza, desconfianza. Entonces, cuando no se logra el aspecto positivo, es eso que se tiene que lograr en esa etapa específica, pues lógico que se cimentará o se tendrá también un aprendizaje de algo que no es tan bueno. Entonces, por eso es lo importante. Cuando ustedes están trabajando como psicólogos y psicólogas, estamos hablando, van trabajando cuáles son los logros que va teniendo la persona y cuáles son aquellos que dejó de hacer. ¿Para qué? Pues para que en un momento dado se tome para ver las causas del por qué no se logró y luego hacer estrategias para que se logre desarrollar, ¿no? Esas áreas de oportunidad. Entonces, en esta etapa hablamos de la pubertad, ¿no? La identidad frente a la confusión de identidad. Este es el reto, ¿no? El sentido de identidad frente a la confusión de identidad. En la pubertad, a los primeros años de la edad adulta temprana, ¿no? Comprende el periodo de la adolescencia. Entonces, aquí es donde el adolescente entra
en este dilema, ¿no? De, del buscar esa identidad contra la confusión de identidad. No se habla de la confusión en relación de la sexualidad, ¿eh? Algunas personas lo interpretan nada más literal sobre esa línea que la persona no sabe decidir si en relación de su rol sexual. Entonces, no, es más amplio esto, ¿no? Es la identidad misma. El adolescente desarrolla un sentido coherente del yo, incluyendo el papel que juega en la sociedad cuando se logra la identidad, ¿no? El adolescente tiene un sentido coherente de su yo, incluyendo el papel que juega en la sociedad. No se deja influenciar, ¿no? Fácilmente por aspectos negativos para poder ser aceptado. ¿Recuerdan ustedes cuando ven teorías de la personalidad? Cómo es muy fácil que cuando no se logra este sentido de identidad, cuando no se logra bien este sentido de identidad, se juega en el rol de los demás, del grupo. Entonces, cuando vemos esto en la dinámica que hay en la sociedad, en la problemática que vive un adolescente, vemos cómo hasta socializan la culpa, ¿no? Se unen en grupo, cometen desde una falta administrativa hasta un delito, y entonces dicen los muchachos, ¿no? ¿Quiénes fueron? Nosotros. Utilizan el plural. No dicen el yo, sino lo hicimos, ¿no? Somos iguales. Socializan la culpa. Y entonces no tienen un sentido de identidad en ese aspecto. Perdón. Y van entonces a tener un razonamiento muy lábil, muy débil. Sí han ubicado lo que sucede con los adolescentes en ese sentido, que no logran, aquellos que no logran la identidad, pues llegan entonces a confusiones y a cometer hasta ilícitos con tal de que sean aceptados en el grupo, en sus grupos pares. Y por la contraparte, pues hay adolescentes que están muy bien constituidos en su identidad y entonces tienen una fortaleza en su yo para determinar su posición frente a las situaciones que pueden ser de influencias negativas, ¿no? Entonces aquí cuando no se tiene esa fortaleza, pues es fácil que se introduzcan también al mundo del alcohol y las drogas, entre otras cosas. Entonces, fíjense cómo nosotros dentro del trabajo profesional que tenemos que hacer, hay un campo amplísimo para poder trabajar con estos adolescentes. Estos adolescentes deben establecer y organizar sus habilidades, necesidades e intereses y deseos de forma que puedan expresar socialmente los mismos. Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿no? Establecer, organizar habilidades, necesidades, intereses y deseos. Hay que ayudarlos a que organicen todo esto. Es un trabajo muy grande y cuando lo logran, créanme que son muy generosos, son muy generosos, son muy entregados. Así como en un momento dado se desvían, entonces son muy entregados también para las cosas negativas, y se convencen de hacer las mismas. Cuando se trabaja positivamente, entonces se logran estas actitudes muy interesantes. La naturaleza caótica del adolescente se debe a su conflicto de identidad. Cuando hay conflicto de identidad, entra el caos. Las bases del caos de la directriz que va tomando la personalidad de cada una de las personas está radicalmente fundada en los primeros años de la vida y en la adolescencia. No hay esas bases, entonces ya podemos nosotros predecir que esa es una
de los fundamentos del trabajo del psicólogo, de la psicóloga. Poder tener los elementos necesarios para predecir las conductas. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues yo parto de este análisis, hago este diagnóstico y entonces pues no es difícil decir cómo va a ser las cosas, cómo va a actuar, cómo va a decidir, qué es lo que va a tomar, qué derrotero, qué rumbo está por decidir en la vida futura. ¿Sí? Luego, lograr la identidad significa que han resuelto estos problemas. Y problemas ver nada más como áreas de oportunidad, no problemas como algo difícil, sino como algo interesante. 1. Cuando logran esto, hay una buena elección de una ocupación, hablando desde una ocupación ya en un empleo, hasta lograr la introducción a un estudio técnico o el dirigirse a la universidad hacia algo que le interesa. Luego, adopción de valores, en qué creer y por qué vivir. O sea, direcciona bien su vida, asume todo esta riqueza de valores que puede ir aprendiendo, la toma como propia y entonces le da sentido a su vida. Esos valores los hace vivir, los hace presentes en su vida y también le da una razón a su existir. Y el tercer punto que resuelve es desarrollar una identidad sexual satisfactoria o definida. Hablando ahorita de la sexualidad, pues es de su opción, ¿no? De su opción sexual, pero sin lastimar a otros. Ese es el punto importante. Hay quien tiene en un momento dado una opción de su sexualidad que para otros son equivocadas, ahí entra en debate ese punto, pero si un hombre dice, pues yo soy homosexual, pero no lastima a nadie, déjenlo, ¿no? Pero si ese está abusando de menores, ¿no? Está acosándolos, tiene un problema serio, porque no está respetando, no está logrando vivir valores. Los adolescentes son relativamente alegres, hacen sus compromisos y muestran fidelidad a sus padres. Esto es lo que vemos en general. Sí lo tenemos entonces ubicado en esta perspectiva. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna otra aportación? Ana No, Yeli. maestro, sí está claro. ¿Sí? Sí, porque efectivamente tiene razón. De repente a veces no nos damos cuenta de que no están agarrando bien su identidad los hijos y pues hay que estar también ahí al pendiente. Así es. A mí me impacta mucho cuando veo adolescentes que se están formando de una manera positiva, porque de verdad tienen una entrega, tienen una fortaleza tremenda, una energía que canalizan positivamente, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista de sus estudios, del deporte, de los lazos afectivos que establece con la familia, con los amigos, o sea, créanme que es muy, muy bonito ver esto, pero cuando no se da eso, pues entonces ya comienzan dudas en relación a lo que quieren, a lo que desean, no le entran crisis de su propia existencia, que por qué vivir, por qué creer, para qué voy a misa, por qué me tengo que bañar, por qué tengo que, o sea, ponen en duda todo un sistema que es bueno para ellos, pero que ellos lo toman como una imposición de las figuras de autoridad. Y entonces es cuando no hacemos bien las cosas. Y yo les digo, quien no hacemos bien las cosas no es el adolescente. Somos el mundo adulto.
Y no nada más es figura de papá y mamá, sino también es la sociedad misma, no contribuye entonces al sano crecimiento y desarrollo de estos muchachos y muchachas. ¿Eh? Entonces, son los factores que intervienen en ello. Vamos a ver esto. Yo les voy a pedir en esta otra parte del tema, la nueva escuela mexicana, que siempre, esa es una razón que nos debe de mantener siempre actualizados en nuestros intereses. ¿Qué es lo que se está dando como política, política educativa nacional? Esto no nada más es para aquellos que se interesan en luego meterse a trabajar en alguna institución educativa. Esto tiene que ser para todos los psicólogos. Se tienen que informar, se tienen que empapar acerca de las políticas públicas, ¿no? Porque la política pública, ¿a quién afecta? ¿Sí saben lo que es una política pública, Liz? Carlos. Lo que nos afecta a todos, maestro, porque por eso es pública, una regla, lo que están imponiendo, por eso son políticas. Entonces, una política pública tiene una base, debe de tener, porque no, debe de tener una base de una necesidad. Entonces se dice, hay una necesidad en la gente, en la población de mexicanos y mexicanas. Entonces, la respuesta para cubrir esa necesidad es una política pública. Y se dice, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer para resolver esa necesidad? A mis alumnos también de filosofía o alumnos les he dado clase hasta los de contabilidad y de derecho. Les digo, tienen que basar sus decisiones en políticas, porque en todos los lugares de trabajo, escuela, en institución privada, pública, etcétera, hay, Hay políticas. hay políticas. Y esas políticas, ¿quién las hace? ¿Se les ocurre, las sacaron de la manga o las hicieron realmente? Aquí está el punto. El punto toral importante, así se llama toral, lo importante es ¿qué hiciste? ¿De dónde lo hiciste? ¿Qué procedimientos instrumentaste para definir esa política? Entonces es a través de una investigación se hace entonces la detección de la necesidad para luego establecer la política. Decía por ahí hace algunos ayeres una persona que estaba encargada en una planta de producción y regañaba a todo mundo en relación de la impuntualidad al entrar al trabajo. Entonces, en ese tiempo, una maestra pues mía, me dijo que si les daba una asesoría y fui a hacer la asesoría y entonces comienzo yo a ver cuáles son los indicadores que se están dando por la impuntualidad de la gente. Pues bien sencillo, ¿no? No había transporte. Estaba fuera de la mancha urbana la empresa y no había transporte público. Entonces, el encargado de la empresa tenía su auto y él llegaba temprano. Él era el que se estaba quejando de todo eso, ¿no? Pero todos los demás, pues llegaban unos por sus medios, los que tenían puestos directivos, administrativos importantes, pues llegaban en su auto. Había empleados que llegaban en una moto, en bicicleta, pero otros llegaban hasta que no había el servicio del transporte público y luego tenían que caminar para llegar. Entonces, pues les dije, cuando les presento los resultados de una manera muy simple, ¿no? Les digo, esto es lo observado y hay estos indicadores y demás, con estadística de los medios que utilizaban para llegar, etcétera.
Entonces, dijo, ay, yo no había pensado en eso, ¿no? No, porque tú estás visualizándolo desde tu punto de vista nada más, de tu realidad, no de la realidad de todos los demás. Entonces, así se instrumentan políticas, ¿no? Políticas. ¿Qué pasa si yo hago esta siguiente propuesta, ¿no? Hablo también de una empresa. Un incentivo. Les voy a dar a todos 100 pesos más por llegar temprano. ¿Qué representaría esos 100 pesos para ustedes? Para nosotros una ganancia, pero también una, pues como competencia con nosotros mismos, precisamente para ganar, sí, para ganar algo. Pero a la empresa le va a beneficiar, porque si está dando el incentivo. ¿Qué representaría, Alma? ¿Sí? 100 pesos para el director del canal donde tú trabajas. Que le den 100 pesos por llegar temprano. ¿Que le den a él? Sí. Ah, no, para él no. Aquí es el punto. No se puede establecer una política nada más así a la ligera. Exacto. ¿Sí? Vamos a darles 100 pesos, ¿no? Por llegar temprano. Ajá. No, pues, ¿qué representa? Para un intendente, por ejemplo, va a decir, buenísimos, ¿de acuerdo? Buenísimos, sí. Buenísimos. Pero para el director del canal va a decir, pues yo les doy otros 500 y sigo llegando tarde, ¿no? Sí. Así de sencillo. Entonces, por eso la política tiene que impactar a todos, ¿sí? Y aquí la política que hicieron en la nueva escuela mexicana partieron de un análisis, estoy hablando de, no sé, un supuesto análisis para una reforma educativa, porque lo mismo hizo Peña Nieto, ¿de acuerdo? Mandó a hacer una reestructuración y se tomaron decisiones. Allá en mis tiempos, cuando era niño, imagínense por allá, luego me platicó mi papá acerca de cómo hicieron los textos, ¿no? Los de libros. Decía, pues es que reunieron especialistas, ¿no? Los reunieron para la elaboración de los libros gratuitos. Pero en el momento en que los tenían reunidos trabajando a todas estas gentes, al término de esas sesiones de trabajo, al término apenas de las sesiones de trabajo, llegaron con los libros publicados y se los presentaron aplaudiéndolos, ¿no? Gracias por su participación en la elaboración de los textos de libros gratuitos. Entonces, fue una farsa, porque ya tenían un constructo ya bien definido y determinado qué es lo que iban a hacer. Entonces, nos enfrentamos con esta nueva, pues no es propuesta, es una nueva realidad, la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y luego ustedes échense un clavado bien fuerte para conocer todo ello. Aquí les voy a dar una semblanza de qué es esto, ¿no? Se supone que en el inicio del ciclo escolar 19-20 se comenzó un ejercicio democrático y participativo para construir la nueva escuela mexicana. La Secretaría de Educación Pública recibirá, así abrió esto, todas las propuestas y sugerencias sobre cómo debe de ser esta nueva escuela a través de este sitio, ¿no? Ya lo abrió y empezaron entonces una serie de trabajos en base de trabajos individuales, de talleres, etcétera, para hacer llegar todo lo que era necesario para esta renovación. La transformación de nuestras escuelas tiene como base la convicción de que todos nuestros esfuerzos deben de estar centrados en el aprendizaje y desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Vean cuáles son las ideas centrales, ¿no? Tienen como base la convicción de que todo debe estar centrado en un interés en el desarrollo del aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para que ello suceda, es necesario un magisterio orgulloso de su profesión, comprometido y consciente de su papel social,
Por eso impulsamos acciones específicas para la revaloración del Magisterio Nacional. Estas eran la posición. Díganme si se está cumpliendo. ¿Está cumpliéndose que hay un magisterio orgulloso de su profesión, comprometido y consciente de su papel social? Carlos. Pues yo pienso que no, o sea, no se está haciendo como que, no se están tomando medidas necesarias como para tener una buena educación en estos tiempos. Y tenemos maestros orgullosos de su profesión, comprometidos y conscientes, o están en No paros. todos. No todos, ¿verdad? O sea, estas visiones no se están cumpliendo, ¿eh? Y son secuelas que luego tienen resultados negativos en nuestros niños y jóvenes. Bien. Luego, la perspectiva del proyecto del gobierno federal es que juntos construiremos una visión común y de largo plazo. Se consolidará un proyecto de nación y a través de él se generarán los insumos para alcanzar los ideales perseguidos por la cuarta transformación del país. Su propósito general, ¿cuál fue? Promover las transformaciones que se requieren dar en el aula, la escuela y el sistema en su conjunto para poder brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. ¡Guau! ¡Guau! Esto fue una visión interesantísima, ¿eh? Porque la transformación social está basada en la educación. No hay educación, no hay desarrollo. Entonces, en su base, en el propósito, está muy interesante esto, ¿no? Esto conllevó a un análisis del artículo 3 constitucional. Anayeli, ¿qué nos dice el artículo 3 constitucional? ¿De qué se trata? No, la verdad no sé, profe. ¿Quién conoce? ¿Quién conoce esto? ¿Qué? Que todos los, bueno, sobre el derecho a la educación ya está fomentado desde el primer presidente que puso la Constitución, Manuel Ávila. Desde ese entonces siempre ha sido así, derecho a la obligatorio. Es sobre la educación, ¿no? Y vamos a verlo. Ahorita nos queda nada más un minuto. Entonces, vamos a volvernos a enlazar a las 9, ¿sale? Ya se está terminando el tiempo, ya lo está marcando. Entonces nos conectamos y nos vemos a las 9, ¿sale? Les echan el grito a los que no se han conectado. Sí, maestro, gracias.